Arturo Escobar y Vega es diputado por el Partido Verde Ecologista de México, organización política a la cual pertenece desde 1995. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con una maestría en Derecho de New York University. Asimismo, ha cursado diplomados en Derecho Ambiental y Ecología y Desarrollo Sustentable. Ha sido diputado y senador de la República en diferentes periodos, además de subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación en el año 2015. También ha ejercido su profesión de abogado tanto en el sector privado como en el público, demostrando su apego a las leyes y al Estado de Derecho. Para el equipo de Encarados es un orgullo contar con la presencia del diputado Arturo Escobar y Vega. Hola amigos, amigas, bienvenidos al programa Encarados. El día de hoy nos acompaña el diputado Arturo Escobar del Partido Verde Ecologista, es el coordinador. Amigo aquí, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias a ti. Y pues la idea es conocer un poco más quién es Arturo, de dónde eres. Tú eres de Ciudad de México, pero platícanos un poco más de tu infancia en Ciudad de México. ¿Qué hacías? Mira, nací en el 23 de abril de 1970 en la Ciudad de México, ahora sí que muy chilango. Siempre me situé, creo yo, como un niño muy inquieto, muy deportista, muy futbolero, pero siempre con ganas de participar, construyendo comunidad cuando era chico, y después ya en las escuelas ya participando en las diferentes organizaciones que tenían las universidades o las preparatorias. Esa parte, digamos, para ti a lo mejor comparado a muchos que han estado también en el tema de la política, que han viajado a estudiar aquí a la Ciudad de México, que son de otros estados, a ti te tocó estar aquí, pero con tu familia muy de cerca. Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál era tu convivencia? ¿Tienes más hermanos? ¿Cómo era el núcleo familiar? Somos 3 hombres y efectivamente te diría yo que a diferencia de la mayoría de los legisladores que no son de la Ciudad de México, el poder trabajar en el Congreso y vivir aquí, pues ayuda mucho. Uno, porque ya en mi caso, bueno, tienes tu esposa, tengo 3 hijos hombres, tengo 2 hermanos, yo soy el de en medio, todos viven en la Ciudad de México, entonces, por supuesto que ayuda. Te diría yo que todos los espacios de tiempo, las horas, las noches que a veces dedicamos a esto, el poder llegar a tu casa y convivir con tu familia, sin duda ayuda. Y esta parte, digamos, de tu carrera universitaria, ¿dónde estudiaste y cómo decides estudiar tu carrera? ¿Eres abogado? Sí. A ver, yo soy abogado y te diría que toda la vida tuve la intención de estudiar Derecho. Primero era por la apelación a poder debatir, litigar, discutir y ayudar a la gente inocente o buscar en ese entonces meter a los criminales a la cárcel. Y luego pasaron los tiempos, yo nunca tuve duda que iba a querer estudiar Derecho. Estudié en la Universidad Iberoamericana de 1990 a 1994 y posteriormente hice una maestría en la Universidad de Nueva York. Pero te diría yo que siempre estuve muy definido en estudiar Derecho y fue a finales de los 90 cuando tuve la posibilidad de ayudar a organizar los comités estatales de mi partido en el sureste del país, donde ya de forma activa me metí a la política y a partir de ahí, bueno, no he parado. Y yo te diría que, por lo menos en mi caso, lo veo como una vocación y siento que soy no sé si de los pocos, pero de algunos de los legisladores que llevamos un espacio de tiempo importante trabajando en el Congreso mexicano que nos convierte en uno de los legisladores más experimentados que tenemos en México. Esta parte, ¿qué fue el punto que te hizo, estudiaste Derecho, te fuiste a hacer tu maestría, pero en qué momento dices, yo a lo que me quiero dedicar es al tema de la política y estar sirviendo a mi país? Yo te diría que a finales de los 90, acabando la universidad, después de regresar de la maestría, se da ya la posibilidad de darle una alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y en ese momento creo que hay un cúmulo muy importante de jóvenes, incluyéndote a ti. Creo yo que estamos en el sector privado, pero que veíamos ya la posibilidad de poder integrarnos, de poder participar, de poder encontrar respuestas y soluciones a lo que México vivía. México era un país en esos tiempos que todavía estaba buscando, te diría, su identidad. Creo que el sexenio de Salinas ayudó un poco a entrar a la globalización, pero todavía éramos un país que se discutía entre ser parte de Latinoamérica o ser parte de Norteamérica. Y esta definición, esa posibilidad, la apertura que hace primero el presidente Salinas, pues
el presidente Zedillo, la viabilidad de que el voto fuera un voto que se contara, las nuevas autoridades electorales como en ese momento el IFE, se dieron posibilidades y alternativas que generaron una enorme respuesta por parte de los jóvenes de nuestro país para participar en la vida pública. Mencionabas toda esta parte de cómo México decide o es parte de Latinoamérica o es parte de América del Norte, y ahorita también estamos un poco en este debate hacia dónde tenemos que voltear, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles dirías tú que son los 3, 4 puntos que te va a tocar a ti impulsar dentro de la Cámara de Diputados como coordinador? A ver, por supuesto que sí, pero yo te diría, un poco dándole una orientación a tu pregunta, yo te diría que efectivamente hubo tiempos a finales de los 90s, mediados de los 90, donde el país estaba en busca de una identidad. Hoy creo que la ubicación geográfica de México nos obliga a ser parte del mundo globalizado. Entonces, a partir de ahí creo que ya no estamos en ese debate. Hoy sí creo que estamos en un debate sobre decir, a ver, se hacen reformas económicas, se hacen reformas en materia de competencia, en materia energética, pero creo hoy que lo que provocó la votación del primer domingo de julio del año pasado es que estamos obligados a empezar a voltear hacia adentro, es decir, las reformas sociales. El cómo podemos disminuir esta enorme franja que hay todavía entre estos pocos muy ricos y estos muchos muy pobres. Entonces yo diría que el gran reto del gobierno mexicano o de cualquier funcionario público del país es cómo abonar para disminuir esta brecha de la desigualdad, que te diría yo es uno de los grandes males de este país y donde está enmarcada la corrupción, la impunidad, la falta de oportunidades, el por supuesto mejorar la educación, sistemas de salud, pisos mínimos de bienestar. Entonces, hoy mucho del trabajo, o la mayoría del trabajo, si no es que todo, el que estamos haciendo en el Congreso mexicano, es enfocar todas las baterías a lo que tiene que ver con el empoderamiento del mexicano hacia adentro, para que en materia de infraestructura, por ejemplo, lo que tiene que ver con contenido nacional sea uno de los ejes en materia de infraestructura, o que el tema de la reforma energética esté especialmente dirigida a la generación de empleo de mexicanos, o el tema de telecomunicaciones, esta competencia que hoy existe para mejorar, por ejemplo, los precios de las tarifas de celular, ayuden a que el mexicano tenga acceso a las nuevas tecnologías, pero a un precio mucho más competitivo, como pasa en los países, te diría yo, miembros de la OCDE. Por eso yo no lo veo tan lejos, pero creo que hoy debe ser el enfoque de todos aquellos que estamos participando en la vida pública. ¿Cuál es el principal reto que tú ves ahorita en el tema de telecomunicaciones que todavía tenemos? Sí se hizo una reforma de telecomunicaciones, bajaron los precios, ahora ya no pagamos por el tema de el que llama paga o por una llamada celular como estaba originalmente, pero todavía hay avances que tenemos que tener como país. ¿Qué es la parte que crees que debe de impulsar el Poder Legislativo todavía en el tema de telecomunicaciones? Pues mira, yo estoy convencido que el tema de telecomunicaciones está absolutamente empatado con el tema de competencia económica. Hoy están discutiendo las autoridades en materia de competencia económica la posible fusión de dos gigantes norteamericanos, en el caso de Disney y Fox, para que se puedan fusionar. El gran debate es decir, cómo la fusión de dos gigantes no pudiera provocar o no provocar la concentración de poder o de audiencias en determinado grupo de telecomunicaciones. Y luego lo enfocas ya en sectores en lo específico, por ejemplo el fútbol. Hoy en el fútbol mexicano, primera división, tenemos que más o menos de los 9 partidos que hay a la semana de primera división, 4 son en televisión restringida. Hoy, por ejemplo, en Argentina, todos los partidos son televisión restringida. Entonces, es un poco ese espacio de a dónde queremos circular, ¿no? Queremos un país que las grandes competencias deportivas, dígase fútbol mexicano, mundial, olimpiadas, o los grandes eventos en materia de telecomunicaciones que generan el mayor tipo de rating, sean en televisión restringida o en televisión pública. Esa es una parte que sin duda está todavía en el debate público. Y la otra es, por supuesto, cómo encontramos una mucho mejor oferta desde escenarios de televisión abierta, hoy con las 3 cadenas que tenemos, o tenemos que transitar televisión restringida. Hoy hay un enorme debate también, especialmente te diría yo, y no me vas a dejar mentir, mis hijos, por ejemplo, cuando les platico de lo que es la televisión abierta, o lo que es cablevisión, o lo que es, ellos simplemente responden, no, pues es que yo nomás veo Netflix. Entonces, creo que todos tenemos que entender que estamos entrando en una época nueva donde tenemos que adaptarnos y creo yo que las telecomunicaciones en México están en un camino, te diría que un camino
un tanto más rezagado a lo que está pasando en Estados Unidos o en unas partes de Europa, pero todos estamos enfilados a entender que hoy las nuevas generaciones tienen otro tipo de intereses en primer lugar y segundo, tienen otra forma de captar las telecomunicaciones y en su caso la comercialización. Y esto lo vemos también hablando un poco de la parte electoral, porque aparte de ser legislador, a ti te ha tocado estar en el verde en todo esto y nada más recordando un poco de cómo se hacían antes las campañas, pues todo era papel, dibujitos, mapas, etcétera, pero ahora tenemos la tecnología que nos permite ir viendo, mapeando, viendo resultados, que es algo que pues, hace años no se podía. Y dentro de todo esto, también me gustaría tener tu opinión, porque llega a salir mucho el tema de cuál es el rol del Partido Verde realmente en todo este tema de las energías limpias. ¿Qué es lo que el Partido Verde quiere impulsar? ¿Qué es lo que quieren hacer? Que también influye mucho el tema de tecnología en todo este sector. A ver, yo te lo diría, primero empiezo por el precedente. El precedente que está en los hechos y aparte, te diría yo, es parte de los antecedentes de este Congreso mexicano. El partido que ha promovido, legislado, regulado, presentado el 90% de la plataforma ambiental de este país en materia legal es el Partido Verde. Por ahí iniciamos. Yo te diría que en lo que es la letra de la ley, somos un país que está al mismo nivel que la mayoría de los países de la OTE, que son los más avanzados. ¿Cuál es el problema de nuestro país? Somos un país que casi en todo planea poco. Somos un país que todo se ve en lo inmediato, poco es a mediano plazo. En materia de medio ambiente, en materia de conservación, en materia de sustentabilidad, los grandes temas son a mediano plazo. Las energías limpias son temas que en el primer saque, te diré yo, en la inversión de origen, son costosas. Pero luego, no nada más los decrementos en los precios son absolutamente significativos, o sea, enormes. Te diría yo que aquellos que tienen, por ejemplo, paneles solares, si ellos tienen un recibo de luz donde están pagando bimestralmente 3,000 pesos, la inversión para paneles solares sin duda es costosa, dámela por buena 100,000 pesos, pero posteriormente están recibiendo ellos facturas mensuales por el pago de la luz por menos de 100 pesos mensuales. Entonces, es decir, la inversión es grande en un saque y el problema en el que se enfrenta México es que no tenemos financiamiento, subsidio suficiente para poder financiar los paneles solares para instalarlos en las casas. Lo que vuelve muy atractivo es ya la segunda parte cuando pagas 100 pesos por luz. Claro. Entonces, estamos en este dilema. En Alemania, por ejemplo, que te diré yo es el país líder a nivel mundial en materia de energías limpias, han avanzado muchísimo en el tema de poder empatar lo que es el negocio de la energía limpia con la parte del subsidio para poder instalar la tecnología de origen. Entonces, estamos en esa parte. Hay que hacer esfuerzos muy importantes desde la parte hacendaria para dejar de recabar recursos por unos años y apostarle a las energías limpias, pero por supuesto que en el mediano plazo, quien recibe el mayor número de beneficios y aparte se siente en el bolsillo, es el ciudadano común y corriente. Arturo, antes de despedirnos, no sé si quieres hacer unos últimos comentarios a nuestros seguidores y seguidoras del programa. Agradecerte la oportunidad de poder platicar con ustedes. La verdad es que no tenemos muchas oportunidades de poder hablar de temas más personales, de nuestro desarrollo en lo individual, de cómo éramos de jóvenes, cómo fuimos como estudiantes, qué estamos haciendo en las cámaras, qué propósitos tenemos, cómo vemos a nuestro México, cómo lo vislumbramos. Y hay que reconocerles a ustedes el esfuerzo y, por supuesto, siempre a sus órdenes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos, amigas, muchísimas gracias por seguirnos en este especial en Cámara de Diputados del programa Encarados. El día de hoy estuvimos con el diputado Arturo Escobar, es el coordinador del Partido Verde Ecologista aquí en Cámara. Nos vemos en el siguiente programa.